Sí, no es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales. Las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso, ¿no? O sea, y no te contesto a ti, le contesto a varios, porque lo que tú estás planteando, sí, de buena fe, se está repitiendo. Yo lo he estado constatando en 2, 3, 4 veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía por ley, y no es cierto. Hay un problema estructural, un problema de fondo, ayer lo tratamos. Muchos estados están endeudados, los quebraron. Tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando.
Hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene ahorita a la cabeza Nayarit, por poner un ejemplo, Chihuahua. O sea, pero hay varios así. ¿No se les puede dar una ayuda extra por parte del gobierno federal? Les estamos ayudando en la medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también. Y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos financieros y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones. O sea, siguen habiendo gastos superfluos. Por ejemplo, siguen comprando publicidad bastante. O sea que hay forma, pues, de ahorrar. Y lo mismo, esa es la práctica de antes, ¿no? ¿Qué hacían antes los gobiernos neoliberales? Deuda. ¿Qué no endeudaron? ¿Cuándo recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero? En toda la historia. Muchísimo dinero. Llegó a costar el barril de petróleo $100. Y resulta que aumentó la deuda. Entonces, ¿Serían reestructurar sus deudas? ¿Sería la austeridad? Austeridad. Usted está diciendo que hay estados que están quebrados. Sí. ¿Eso afectaría también los servicios a la gente? No sé, es que… No, alcanza para pagarle a los trabajadores, siempre y cuando se terminen los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? ¿Qué tienen que tener consultorías? Pago en medios, avión particular, helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas, de 5 horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues, pero sí. En estados muy cercanos, y imagínense, y un avión así
de superlujo. Entonces, sí hay formas, ¿no?, de ajustar el presupuesto. Que se cobre a todos el predial. Muchos estados no les... Por ejemplo, las condonaciones de impuestos. Sí, sí, hay empresas, sí, que no pagan, que tienen trato privilegiado. También eso, o sea, en algunos casos se presentaron denuncias, en otros no. Sí hay problemas, pero no tiene que ver con el presupuesto federal. Eso que quede claro. Es lo mismo de las universidades. Aprovecho también para decirlo. Mucho gasto superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba se exceden. Hay mala administración en varias universidades dominadas por caciques. No me pidan a mí que yo les dé nombres, porque eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales. Pero eventos con gastos pagados, viáticos, vienen de todo el mundo. Congresos, seminarios, viajes. No hay control de nada. Y se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay para pagar a los trabajadores. Tenemos que cerrar. Dame. No, no es dame. Si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos, no porque si no estás en contra de la educación pública, no estoy en contra de la educación pública, estoy en contra de la corrupción, del derroche, de los abusos. Eso es lo que tiene que verse. Muchas gracias.